Este video fue realizado para compartir las ideas más importantes acerca del derecho presupuestario con fines educativos para la materia de Derecho Financiero de la Maestría en Finanzas Empresariales por la Universidad Veracruzana. Sin más, continuemos con el tema. En México es obligatorio el mandato constitucional del artículo 26, el cual dispone lo siguiente. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Al utilizar el desarrollo nacional como el instrumento clave de la administración pública, cabe orientar adecuadamente las acciones en materia económica y social del país hacia el logro de los objetivos nacionales. Sin embargo, la planeación no es el único vehículo que permite consolidar los objetivos de las finanzas públicas, pues estas apenas refiere en cada administración federal los propósitos macroeconómicos y de alcance nacional que se formulan en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante distinguir los conceptos planificar y programar. Planificar representa reducir el número de alternativas a los medios disponibles, mientras que programar consiste en valerse de un método racional que fije metas en función de los recursos disponibles, esto para regular de manera específica los programas presupuestarios. En la Ley de Planeación, primer párrafo del artículo 21, se establece que el PND precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral del país. Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines. Determinará los instrumentos y el responsable de su ejecución establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirá el contenido de los programas que generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Por lo que entendemos que el Plan Nacional del Desarrollo es un documento en el que el Estado detalla los objetivos prioritarios, enuncia las problemáticas y enumera las soluciones de manera sexenal a desarrollar. Por ejemplo, en el rango de política y gobierno podemos hablar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que establece como objetivos erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar. En el eje de política social se establecen los programas para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, y en el eje de economía los proyectos para actividad económica, alimentarios, ciencia y técnica, por mencionar algunos ejemplos de lo expresado en el PND. Este plan será fundamento estructural del presupuesto de egresos de la Federación durante la administración sexenal. La organización del presupuesto la constituyen diferentes programas que lo integran. Por ello es pertinente aclarar que la planeación es susceptible de ajustarse a los resultados de la programación y la presupuestación del Estado, por lo que debemos de tomar en cuenta que el plan no es un mapa de precisión en el que habrán de encontrarse todas las respuestas, sino una guía para ir orientando las acciones. El presupuesto es un instrumento que contiene los conceptos mediante los cuales el Estado ejerce el gasto público, entendiendo este como el conjunto de erogaciones que realiza con diversos propósitos y desde múltiples orígenes. El presupuesto es un elemento clave para entender el alcance de la disposición contenida en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, pues las contribuciones, que son el origen del poder tributario del Estado, no tendrían sentido si éstas no se destinaran al gasto público, desde luego mediante la creación de leyes. Para Gonzalo Madner y desde una perspectiva didáctica, los presupuestos públicos pueden clasificarse de la siguiente manera. Clasificación económica. Permite facilitar la identificación de los ingresos y gastos al revelar qué porcentaje del gasto se destina al gasto corriente y cuál a los bienes de capital.
Clasificación funcional. Son los servicios que presta directamente el Estado, a qué sector se dirige y cuál es la naturaleza de su grado de influencia. Por otro lado, la clasificación constitucional o administrativa es la clasificación que responde a las preguntas de quién gasta los recursos públicos o cuáles son los proyectos. Y por último, la clasificación por objeto. En esta se ordena cada uno de los conceptos que se desean adquirir. Los ingresos del Estado son aquellos recursos provenientes de los impuestos, las contribuciones a la seguridad social, las ventas de bienes o servicios realizados por las entidades del gobierno federal, el superávit de explotación de las entidades públicas empresariales, las transferencias, asignaciones y donativos corrientes de capital recibidos, las participaciones, los ingresos del capital y la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política. Una clasificación tradicional es la que divide a los ingresos del Estado en tributarios y no tributarios. Los primeros son aquellos derivados de las contribuciones y que están sujetos a los requisitos constitucionales dispuestos en el artículo 31, mientras que los segundos no. Los entes que ejercen el gasto del presupuesto de egresos lo hacen en 4 etapas. La primera es el compromiso. Es la consecuencia de la decisión tomada por una autoridad administrativa de efectuar la operación que acarrea un gasto para el Estado. De ahí se realiza la liquidación, que es el procedimiento administrativo y contable tendiente a determinar el importe de un gasto. Se fija la cantidad exacta de dinero y se hace líquida la obligación. Continuamos con la ordenación, que consiste en la autorización formal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de pagar una cantidad determinada, denominada órdenes de pago. Y por último, se realiza el pago, que es la operación material mediante la cual se entrega el cheque al acreedor del Estado por la cantidad de dinero pactada. Corresponde a la Tesorería de la Federación autorizar la ejecución material del gasto público. La Tesorería opera y administra el sistema de cuenta única de la Tesorería, considerado obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las normas y lineamientos para la implantación y el funcionamiento de la cuenta única, también tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso. Establecerá las excepciones procedentes, lo anterior sin perjuicio de que las obligaciones correspondan a los ejecutores del gasto o a sus unidades responsables y de administración. La Secretaría de Hacienda funge como el órgano encargado para vigilar la adecuada aplicación y ejecución de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que ésta se realice de forma estricta. Asimismo, tiene la facultad para verificar que toda erogación con cargo al presupuesto esté justificada. Vigilará que las dependencias gubernamentales no adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto autorizado. La revisión de la cuenta pública tiene el propósito de controlar y hacer un contrapeso entre el poder legislativo y el ejecutivo, el cual ejerce mayoritariamente el gasto. Mediante el control que realizan los diputados, es posible conocer y evaluar los resultados de la gestión gubernamental para tratar de corregir el rumbo de las acciones del Estado. La gestión financiera abarca 2 momentos: al revisar el ejercicio del gasto, el control llamado preventivo y el posterior. El primero lo conforma la función que realiza la SFP por medio de los órganos internos de control y el segundo corresponde a la fiscalización superior que ejerce la Auditoría Superior de la Federación. Debemos entender que por glosa es la revisión, depuración y liquidación de las cuentas rendidas. Para fines de control, cada órgano del Estado debe de hacer una glosa de sus propias cuentas. Para ello, cada unidad presupuestaria cuenta con una unidad de auditoría interna.